Buenos días, voy a exponer mi relatoría, la cual trata de la historia y sociedad en la génesis de las lenguas criollas. Para mí, este título surgen varios interrogantes, como lo son, por ejemplo, dónde surgieron las lenguas criollas, cuál fue la necesidad de que surgieran dichas lenguas, qué beneficio obtuvieron quienes hablaban estas lenguas y cómo fue el estudio y aprendizaje de dichas lenguas. Este documento está segmentado en tres partes. En la primera, el origen de las lenguas criollas según la ciencia lingüística. En la segunda se hablará acerca de las lenguas africanas y su llegada al Nuevo Mundo. Y en la tercera veremos la evolución de los idiomas criollos. Según Chaundenson, en 1953 surgieron los estudios sobre los contactos de las lenguas, las cuales identifican y exploran las consecuencias sociológicas, políticas, psicológicas, etcétera, que implica la mezcla de idiomas en un contexto social. Dichas consecuencias están relacionadas con los auges modernos, como lo son la facilidad de desplazamiento y las tecnologías de la comunicación, el derecho a expresar nuestra cultura libremente, aunque también debe estar acoplada a las ciencias sociales. En el campo de estos estudios encontraremos diferentes componentes. Es por esto que encontramos variadas cuestiones acerca del bilingüismo y el plurilingüismo y sus conflictos sociopolíticos. Por ejemplo, en Bélgica y Canadá, donde se encuentra variedad de idiomas. Entrarán también a reclamar los protagonistas de las minorías étnicas. Se verán también los resultados del esfuerzo de los inmigrantes del tercer mundo y sus esfuerzos por aprender las lenguas europeas. Esta mezcla idiomática puede desencadenar lo que llamamos idiomas criollos. Las lenguas criollas surgen de idiomas previos y las no criollas no tienen origen específico en otras lenguas. La lengua criolla surge del encuentro entre dos personas que hablan distintos idiomas como consecuencia de la expansión colonialista de los países europeos en el siglo XV y la esclavización de nativos de diferentes culturas y lenguas. No todo fue fácil, hubo problemas de comunicación entre los mismos esclavos que eran de diferentes etnias y lugares y por supuesto con sus patrones europeos en la lingüística. Todavía se debate si las lenguas criollas son o no lenguas especiales. Hay quienes dicen que no porque sus raíces no son propias, mientras que otros dicen que sí, como por ejemplo el criollista I.H. Short, ya que para él las lenguas criollas reúnen los rasgos distintivos de una lengua. En Colombia, por ejemplo, tenemos una gran variedad lingüística. Por ejemplo, además del español y las lenguas indígenas, dos idiomas criollos por la llegada de esclavos africanos. Está el criollo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la lengua criolla de San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar. Estas dos lenguas criollas colombianas tienen diferente origen sociolingüístico. En el archipiélago está la lengua que convive con su antiguo idioma lexificador, el inglés y el español, este último con mayor fuerza sociopolítica. En San Basilio de Palenque, el habla criolla convive con el español. Hasta hace poco, las lenguas criollas se consideraban de formaciones dialécticas que no valía la pena estudiar. Los mismos criollos tenían la tendencia a avergonzarse de sus vernáculos, situación que ha venido cambiando. En los años 70 surgió la criollística como subdisciplina de la lingüística, la cual también ha llevado a los mismos nativos a valorar sus raíces dialécticas. Los idiomas criollos a nivel mundial se reparten en dos categorías geográficas: del Atlántico, el cual tuvo origen en lengua europea metropolitana, y del Pacífico. El continente africano alberga más de 1000 idiomas, entre 10 y 100 lenguas. Este acervo se divide en 4 macrofamilias según I. Greenberg: el Congo, el Nilo, el afroasiático y el coicense. Para nosotros es importante la primera de la agrupación, ya que las lenguas africanas que llegaron al Nuevo Mundo pertenecían a la familia Níger-Congo. Sus hablantes venían, como ya lo sabemos, del África Occidental. En 1533 y 1580, en el comercio esclavista predominaban determinados grupos étnicos africanos de Senegal y Sierra Leona, los cuales eran llamados guineos por el padre Alonso Sandoval, el cual en su tratado sobre la esclavitud resalta las cualidades de los mismos. Entre 1580 y 1640 predominaron los nativos de Angola, que dejaron sus huellas en los criollos africanos, y el padre Sandoval escribió acerca de ellos adjetivos negativos, destacando lo inútiles, enfermizos y de poco valor que eran. Entre 1640 y 1810 los esclavos venían de África centro-occidental. Muchos de los idiomas pertenecían a los Kawa, que también jugó un papel importante en la formación de lenguas criollas americanas.
Las lenguas nativas africanas fueron abandonadas en su mayoría en suelo americano por los esclavos, las cuales fueron reemplazadas a veces por las lenguas criollas y a veces por adoptar el idioma metropolitano, aunque hay pequeñas excepciones donde se conservaron los vernáculos africanos, especialmente en eventos religiosos, aunque también en el uso diario. Algo curioso e importante de las lenguas criollas es que algunos africanos habían tenido contacto con europeos y ya venían del África Occidental, no solo con su lengua nativa, sino con algunos códigos lingüísticos europeos. Según algunos, estos contactos afroeuropeos habrían dado origen a los dialectos criollos del Nuevo Mundo. De hecho, G. de Granda expuso la teoría de que la lengua criolla afroportuguesa tuvo origen en la isla de San Tomé, Golfo de Guinea, y que a su vez había dado origen al palenquero colombiano. Como prueba, el lingüista mostró coincidencias léxicas entre los hablantes de San Tomé y Cartagena de Indias en Sierra Leona. Se formaron después criollos ingleses que fueron llevados allí por afroamericanos liberados que retornaron al África. En la primera mitad del siglo XVII, en Cartagena de Indias, se hablaban más de 70 idiomas africanos, según el padre Sandoval, ya que allí quedaba el principal puerto de llegada de esclavos africanos de posesión española. El padre también habló de la dificultad para evangelizar a los esclavos. Tenía que usar como intérpretes a los nativos ladinoc. Los blancos usaban un español simplificado para comunicarse con los negros. Se trataba de no usar tiempos verbales y otras facilidades para que los negros comprendieran la doctrina. En un documento de 1693 se ve la interpretación de los negros como un cuasi español. Por ejemplo, la expresión es como Señor tener razón, decí bien. O sea, el Señor tiene razón, dice bien. Estas expresiones son rasgos de los vernáculos propios. San Basilio es un palenque ubicado a 70 kilómetros de Cartagena de Indias, el cual fue fundado por los cimarrones, esclavos que huían de los yugos de sus amos. Estos palenques estaban compuestos por negros tanto bozales como criollos bantú. Allí nació el primer movimiento libertario de América. Es de creerse que en un principio mantuvieron allí las lenguas africanas, pero después se fueron sustituyendo por la lengua criolla conformada por elementos tanto de origen africano como de hispánico. Cabe aclarar en primer lugar que las jergas son instrumentos auxiliares pero no idiomas maternos. En segundo lugar, las jergas solo se emplean para determinados tipos de interacciones, mientras que las lenguas maternas tienen un dominio de empleo mucho más amplio. En tercer lugar, las hablas criollas no son jergas, sino que tienen características de un idioma normal. Sin embargo, lo anterior no es necesariamente literal, ya que existen variedades intermedias entre los tipos de pidgin y el criollo. Si el pidgin llega a ser predominante en una comunidad estable, pasa a ser la lengua materna y por lo consiguiente lengua criolla. Voces como la del criollista francés Robert Chaudesson resalta la importancia de investigar las raíces del idioma para no caer en especulaciones. Existe gran variedad de recursos históricos para reconstruir escenarios sociales donde surgieron los idiomas. Según Chaudesson, para la aplicación del enfoque sociohistórico es revisar los datos demográficos y la estructura socioeconómica en los diversos escenarios. Según este segundo punto, se encuentra una distinción fundamental entre las hablas criollas. Unos, los que se quedaron en su territorio, que aun siendo colonizados lograron conservar su cultura y lenguas ancestrales, y los otros fueron los criollos exógenos, los cuales sufrieron desplazamientos. El sistema de plantaciones fue el marco socioeconómico en el que los primeros criollos hablantes sufrieron el maltrato tanto físico como cultural de la esclavitud. Este tipo de agresiones se facilitaban por el carácter cerrado, jerárquico y autoritario de las sociedades plantocráticas. En conclusión, debemos valorar mucho nuestras lenguas criollas, ya que tienen un origen supremamente importante en la historia de Colombia, y a la hora de estudiar nosotros debemos ser muy conscientes de que debemos respetar su verdadero origen, su verdadera historia, y buscar pues los escenarios especiales para esa investigación.